Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. El día de hoy me tocó compartir la palabra aquí para la congregación y quiero llevarlos conmigo a una cita bíblica que vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso del 5 al 14. Vamos a hallar algo muy interesante. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos en los cuales el respeto está desapareciendo, por así decirlo. La gente ya no tiene sentido de respeto por nada, por nadie. A veces escuchamos a un pastor hablar y realmente, lejos de escucharlo, le criticamos. De la misma manera sucede, ¿verdad?, con nuestros padres. A veces los padres quieren dar un consejo y los hijos ya no lo quieren escuchar, y no solamente no lo escuchan, sino que son groseros, altaneros, y finalmente ni siquiera obedecen. La palabra de Dios hoy nos va a confrontar, nos va a hablar acerca de una situación que atravesó el rey David. No siempre lo que nosotros hagamos, hermanos, sea bueno o sea malo, a la gente le va a gustar. Normalmente la gente lo critica todo. La gente va a criticar si haces las cosas bien. La gente va a criticar si haces las cosas mal. La gente va a criticar las decisiones que hagas. La gente te va a criticar simplemente por cómo te ves, lo que te pones, lo que hablas, cómo lo hablas, si lo saludaste, si no, si se te pasó. La gente siempre va a criticar, hermano, porque en su naturaleza pecaminosa está la crítica, está el juzgar a los demás. Tendemos nosotros a justificar a los que amamos. Si alguien que nosotros amamos está equivocando, lo justificamos, pero si el vecino se equivoca, no lo justificamos, lo criticamos. Podemos ver el error en los demás, mas no vemos el error en nosotros mismos. Vemos el error en los hijos de los demás, pero no lo vemos en nuestros hijos. Vemos el error en las mujeres o en los maridos de los demás, pero no las vemos en nuestras propias mujeres o en nosotros mismos. Y esto es un mal que crece día a día y que se ha propagado dentro de la congregación. Y en lugar de que entre nosotros haya amor, tal y como Juan nos lo ha dejado, ¿verdad?, a través de sus 3 cartas, a través de su evangelio, ¿verdad?, que insiste mucho en el amor y en las cosas que nosotros debemos de enfocarnos, que es el procurarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Siempre va a existir esta situación. Van a existir momentos difíciles, sí los va a haber. Van a existir momentos en los cuales podamos decir nosotros, a veces la gente sí está cometiendo errores notorios y que nosotros podemos analizar, sí. Una cosa es analizarlos, tratar de aprender de los errores de los demás, y otra cosa es juzgar a los demás. A nosotros no nos ha llamado Dios a juzgar a nadie, ni a criticar a nadie, ni tratar, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad?, de vociferar a alguien o de tratar de llamarles, ¿verdad?, o de alejarlos o de marginarlos por las cosas que hacen. Dios nos llamó a vivir en paz, nos llamó a amar, nos llamó a aconsejar, no a ordenar, ¿sí? Porque esto es algo que también es un mal que está dentro de las congregaciones. Hay personas que te quieren dar un consejo, pero cuando no les haces caso, se enojan. Entonces ya no era un consejo, era una orden. Y eso pues está equivocado, tanto el que quiere aconsejar y no lo hace correctamente, como el que recibe el consejo, ¿verdad?, y decide tomar la contraria, sin prestar atención. Es bueno analizar todos los consejos que se nos dan, aunque no tengamos que acatarlos todos ellos. Es bueno aconsejar a los demás, pero no debemos de enojarnos si las personas no nos hacen caso, porque después de todo es un consejo. Entonces aquí es lo que nosotros vemos, todas estas confusiones que han entrado dentro de la iglesia, todas estas cosas que se miran entre los hermanos, entre las familias cristianas, y que dañan, hermano, profundamente, dañan a mucha gente. Se dañan entre sí mismos y la iglesia se va deteriorando y la comunión, la paz, la armonía, el amor que debe de haber dentro de una congregación se ven, ¿verdad?, obstaculizadas por estas mentalidades equivocadas, ¿sí?
Es que Dios nos ha dado hasta cierto punto el poder juzgar, sí, el poder juzgar, pero no para juzgar hablando mal de, oír y corregir a. Nos habla de juzgar en el aspecto, yo puedo ver lo que está sucediendo y yo considero que esto está bien y esto está mal, pero para que no me afecte a mí, ¿sí? En otras palabras, yo puedo ver que dos hermanos están discutiendo. ¿De qué manera me dice Dios juzga eso? Bueno, me está diciendo, yo voy a ver cuál de los dos, ¿verdad? Yo considero que tiene la razón, pero también estoy juzgando, ¿verdad? En mi persona, que eso no se debe de estar haciendo y que yo nunca debo de participar en algo semejante. Eso es juzgar, pero es a mí, ¿sí? Es para mí. No es para los demás. Cuando Dios dice no matarás, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí, no se lo está diciendo a todo mundo, ¿sí? Me lo está diciendo a mí me dice, tú no mates. Si el otro lo quiere hacer es problema de él, pero tú no mates. Y si tú me amas, si tú crees en mi palabra, si tú te sometes a mi palabra, tú no lo vas a hacer. No le está hablando a todos, la palabra es individual, la palabra me está hablando a mí. Claro, también les está hablando a ellos, pero si ellos obedecen o no es asunto de ellos. Yo tengo que obedecer. Y mientras que mis hijos sean menores de edad, los tengo que enseñar a obedecer. Mientras mi esposa esté a mi lado, tengo que enseñarla a obedecer. Porque eso es lo que Dios me ha encargado a mí. Pero va a llegar un momento en que los hijos ya van a tener edad para ellos también recibir esa palabra personalizada, la cual yo ya, por más que yo quiera, aconsejarles, ¿verdad? De que hagan las cosas, pues a lo mejor no lo van a hacer. Y esta es la situación que vamos a ver el día de hoy. La palabra nos habla que existen bienaventuranzas, ¿sí? Cuando se trata de la palabra y de cumplir la palabra. Por ejemplo, una de ellas podemos ver nosotros en Proverbios 29:18, que nos dice, bienaventurado el que guarda la ley. Vemos también el Salmo 1, que es muy famoso entre los cristianos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está, esa es la bienaventuranza. O cuando nos dice el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que se deleita en los mandamientos de Jehová. Siempre va a haber una promesa, ¿verdad? Hermosa para guardar la palabra de Dios. En Apocalipsis, si usted va al libro de las revelaciones del apóstol amado, nos dice desde un principio, ¿verdad? Capítulo 1, nos dice, bienaventurado el que lee, el que guarda las palabras de esta profecía, el que las escucha, ¿sí? Cuando tú lees, escuchas y guardas las palabras de esa profecía, tú eres bienaventurado. Y todavía al final del libro te dice, bienaventurado el que guarde esta profecía. Entonces, vemos nosotros que hay una bendición, un gozo, porque la palabra bienaventurado significa que eres dichoso, que eres feliz, pero no es una felicidad que es provocada porque algo bueno me está pasando o porque algo, ¿verdad? Estoy haciendo bien, no. Es algo que viene de aquí, de adentro, es algo que emana de mí. Cuando yo amo la palabra de Dios, hay algo que como consecuencia me sigue una bienaventuranza. En otras palabras, como consecuencia yo me siento feliz y a veces no sé ni por qué soy feliz. A veces ni siquiera entiendo cuál es el motivo de mi felicidad. ¿Por qué? Porque es algo que nace desde aquí de adentro, no lo puedo explicar, es como un gozo. Eso es lo que provoca el amar la palabra de Dios, el acatarla, el practicarla en mi vida. De hecho, la palabra de Dios, ¿verdad? A través de las otras predicaciones les he enseñado, como aparece en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te van a salir bien. Entonces aquí nosotros vemos que la palabra tiene mucho peso en cuanto a bendición, en cuanto a bienaventuranza, en cuanto a felicidad, en cuanto a gozo, en cuanto a encontrar, ¿verdad?, el éxito en la vida de nosotros. En esta ocasión estamos leyendo acerca del libro de Samuel y de la vida de David. David, como usted podrá saber, fue un hombre de guerra, ¿verdad? Un hombre adiestrado en la guerra. Él había sido un pastorcito, pero Samuel, el profeta, ¿verdad?, llega a él, lo unge, y Dios empieza a lidiar con él, empieza a tratar con él, empieza a prepararlo, empieza a hacerlo crecer en su carácter. Finalmente se entrevista con el rey de Israel de aquel entonces, llamado Saúl, ¿verdad?
Y él empieza a pelear para Saúl. Y se hace un hombre adiestrado en la guerra, un hombre bueno para pelear en combate. Pero David había derramado demasiada sangre. Y las cosas no se dieron muy bien cuando hubo una sucesión, ¿verdad? El rey muere, David sube al poder. Y normalmente cuando hay cambios, ¿verdad?, se ven frustradas muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente piensa de una manera. Y a veces lo que nosotros hacemos, hermano, las decisiones que nosotros tomamos no le van a agradar a toda la gente. ¿Sí? Como por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo. A veces cuando decides retirarte de una iglesia para asistir a otra. A veces cuando decides dejar el ministerio en esta ciudad para irte a abrir un ministerio en otra. Claro que no toda la gente va a estar de acuerdo, claro que no siempre te van a aplaudir lo que estás haciendo, ¿sí? Muchas veces, como por ejemplo, dentro de las mismas iglesias, a veces te ponen a ti en un cargo importante o te dan algún cargo dentro de la iglesia. No esperes que los demás hermanos les vaya a gustar. ¿Por qué? Porque algunos pueden decir, sí, mira, ese hermano tiene buen testimonio y sería un buen líder. Otros van a decir, no, ¿y por qué él? ¿Por qué no yo? Yo también puedo hacer lo mismo que hace él. Y ahí empiezan las discordias, empiezan los pleitos, porque la gente siempre es egoísta, hermano. Tendemos a ser egoístas. Tendemos a pensar que nosotros estamos bien y todos los demás están mal. Tendemos a pensar que a veces nosotros tenemos la razón y todos los demás están errando. Y créame que eso es un mal que pasa muy a menudo, pero nosotros tenemos que sobrepasar estas cosas. Usted tiene que hacer lo que el Señor le dicta en su mente y en su corazón. A veces las decisiones que vamos a tomar van a ser difíciles, me van a perjudicar a mí, tal vez puedan estos cambios, no sé, sacudir un poco a la gente que me rodea. Pero eso no significa que yo tenga que tomar otra decisión. Dios me va a tener paz en esa decisión que yo estoy tomando. Y a veces a la gente no le va a gustar. Simplemente en la manera en que tú lidias con los problemas, en la manera en que tú lidias con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. A veces aunque lo hagas bien, a la gente no le parece. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen de otra manera. Y como tú lo haces diferente, te van a criticar. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia haya llegado a tal punto que ya todo lo que pasa dentro de la iglesia es crítica, es envidia, es disensión, es pleito, es enojo, ¿sí? Es descontento? ¿Por qué? ¿En qué manera y por qué? ¿No creemos acaso que el pastor que está en la iglesia es el hombre o la mujer de Dios? Entonces, si es así y ese pastor o esa pastora ha decidido poner a un hermano a cargo, ¿por qué nosotros vamos a dudar que esa persona tiene la capacidad para estar ahí? Es como dudar que el pastor tiene el buen juicio de parte de Dios para elegir a las personas que van a estar trabajando. Es por eso que nosotros tenemos que tener respeto, hermano, y acatarnos. No, es que yo puedo juzgar, sí, juzga para que tú no cometas el mismo error, pero no para juzgar a tu hermano y criticarlo. Entonces aquí es donde vamos a entrar en este proceso. Fíjese lo que dice la Escritura. Acompáñeme en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Y dice lo siguiente. Y vino el rey David hasta Beírum, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, dice, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y fíjese lo que dice el siervo de David. Entonces Abisaí, hijo de Sirbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Serbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Por qué pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy.
Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simaí iba por el camino al lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo con él llegaron fatigados y descansaron allí. ¿Qué nos está diciendo esta predicación el día de hoy? La predicación nos está hablando y nos está exhortando a que nosotros, hermano, veamos las cosas desde una perspectiva de Dios. Muchas veces la gente nos va a maldecir. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a maldecir para atrás? ¿Vamos a agarrarles coraje? ¿Vamos a irnos a cobrar nosotros mismos? No, déjale las cosas a Dios. David decía, si tengo ahorita problemas en mi propia casa, mi hijo me está haciendo problemas, ¿tú crees que no me lo va a hacer otra persona? Ahora, si ese hombre está maldiciendo, Dios no le está estorbando, le puede estorbar. Pudo haber hecho algo Dios para evitar que saliera y me agarrara piedras y me las aventara. Si lo está haciendo es porque Dios lo está permitiendo. Pero Dios no lo está permitiendo porque Dios se goce que alguien me maldiga. Lo está haciendo porque es necesario el abatimiento antes de la honra. Es necesario que pase un problema antes de que venga una bendición. Y tal vez mientras que me maldice y yo le respondo bien por el mal que él está haciendo, Dios tal vez lo va a ver y va a convertir esa maldición en bendición. Nosotros tenemos que tener un carácter cristiano, hermano. Tenemos que tener un carácter firme de Dios. David estaba hablando de un principio bíblico muy básico, pero a la vez muy profundo. El principio bíblico que nos enseña Jesucristo. Si alguien, ¿verdad?, te quita la capa, dásela. Si alguien te hiere la mejilla, pon la otra también. Porque le estás dejando lugar al juicio de Dios y tú no estás tomando la justicia por tus propias manos. Y eso es lo que pasa, lo que estábamos hablando hace un momento acerca de la iglesia. Últimamente los hermanos no quieren sufrir el evangelio, sino que se defienden por sí mismos, hacen las cosas, toman venganza, hacen situaciones y problemas dentro de las congregaciones, entre ellos mismos, en sus propias casas, porque no quieren sufrir el evangelio, hermano. Porque es más cómodo que si alguien me habla para atrás mal, si alguien me habla mal, yo le hablo para atrás mal. Si alguien me hace una cara, pues no le vuelvo a saludar. Eso es más sencillo que ir a decirle Dios te bendiga, a pesar de que te está portando mal contigo. Ayudar a la persona a pesar de que sabes que te está maldiciendo y está hablando a tus espaldas. ¿Cuántas veces no vas a ayudar tú a alguien y esa persona te va a malagradecer? ¿Cuántas veces no vas a ayudar tú a alguien y esa persona va a andar hablando mal de ti? ¿Cuántas veces no vas a hacer hasta lo imposible por ayudar a tu hermano y él va a ser un malagradecido? Escuche bien, hermano, dice el proverbio que el que ayuda al necesitado a Dios está prestando y el bien que hizo Dios se lo va a pagar. Todas las cosas que nosotros hagamos las tenemos que hacer como para Dios y no para el hombre. El hombre es falto, hermano. El hombre es imparcial. El hombre es pecador, ¿sí? El hombre se equivoca. El hombre comete errores. El hombre va a ser malagradecido, va a ser ingrato. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor, quien está viendo la buena obra que tú estás haciendo, el Señor que vio que en el momento de necesidad te prestaste para ayudar, el Señor que ve realmente cómo sucedieron las cosas, Él es el que va a juzgar y lo va a hacer de una manera correcta y te va a bendecir y va a tornar esas maldiciones en bendición, que es lo que estamos viendo aquí con David. Este hombre le decía y le estaba achacando a David la sangre de Saúl y de su familia, cuando no era así. David no tuvo nada que ver con la muerte del rey, ni con la muerte de ningún miembro de su familia. Nosotros sabemos bien las malas decisiones que había tomado el rey Saúl y cómo esas decisiones incluso llegar a cometer un pecado tan grave como el de consultar con una adivina. La misma escritura dice, y quedó plasmado en la escritura, dice, Dios mismo mató a Saúl porque consultó a una adivina. Dios mismo provocó la muerte del rey. ¿Por qué? Por su rebelión, por su maldad. Y esa muerte alcanzó incluso a sus hijos. Y hubo un nieto que le sucedió, sí, un nieto que le sobrevivió, llamado Mefiboset, en el cual David pudo haber perpetuado venganza, pudo haber hecho algo maligno contra el muchacho, y sin embargo, lo mandó traer desde donde se encontraba allá en Lodebar. Mostró misericordia con él, lo restauró, le regresó las tierras de su padre, le dio los criados de su padre, y todavía lo hizo sentar a la mesa del rey todos los días de su vida.
Qué bendición tan grande, porque pudiendo tener ocasión para pagar mal por mal, decides hacer un bien por un mal. Más adelante la Escritura nos dice en el futuro, ¿sí? Nunca pagues a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal, porque ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y si nosotros queremos retroceder aún más, tenemos el ejemplo de José. José nos decía, ¿verdad? Es un gran ejemplo. ¿Quién más soportó tantas aflicciones por la envidia de sus hermanos, por la paranoia de sus hermanos, por la frustración de sus hermanos? Él tuvo que ser criado, tuvo que ser esclavo, tuvo que pasar por diversos juicios, ir a dar a la cárcel. Y sin embargo, cuando él tuvo la oportunidad de tomar venganza, de pagar mal por mal, dice la Escritura que él perdonó a sus hermanos. Y el dolor que había dentro se tornó en tan grande bendición que dice que su llanto se oyó hasta la casa del faraón de lo fuerte que gritó su dolor. Pero en ese momento también fue liberado, cuando él dijo: yo los perdono y no los voy a juzgar. Al contrario, traigan a mi padre, vengan con sus familias, yo voy a proveer para ustedes y los voy a ayudar a mis hermanos. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como creyentes para tomar esos ejemplos? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como creyentes para dejar de criticarnos unos a otros? ¿No lo hace ya el mundo? ¿No el mundo juzga tanto a nuestros pastores? ¿No el mundo ya juzga demasiado, ¿sí?, a los cristianos? ¿Por qué nosotros mismos nos vamos a prestar para eso? No, es que hay pastores que se lo ganan, sí, es cierto, pero no tiene que salir de tu boca. Deja que otros lo hagan, pero tú no. Es que hay unos que se lo ganan a pulso. De acuerdo, completamente, al 100% estoy de acuerdo contigo. Pero no te toca a ti, porque Dios a ti no te puso por juez. Dios a ti te puso para que ores y para que Dios envíe, ¿sí?, siervos a la mies, que envíe obreros a su mies. Si este ya no es justo, bueno, Dios lo va a decidir, pero Dios también lo puede suplantar, porque Él pone y quita reyes, pone y quita ministros. Él es el que hace todas las cosas. Pero no nos mandó a nosotros a juzgar, hermanos. Nos mandó a que nosotros nos abstuviéramos de pecar. Que nosotros personalmente decidiéramos vivir otra vida distinta. Y fíjese lo que dice aquí. Vemos nosotros a un David que iba en el camino y se quejaba acerca de su hijo. En aquel entonces, ¿verdad?, había habido una revuelta, el reino se estaba dividiendo, Absalón había tomado parte del poder y ahora se levantaba contra David. Y venían los siervos de David y le decían: no, es que ya vimos allá a tu hijo y pasó esto y pasó lo otro. Y David nunca levantó su mano contra su hijo. Nunca mandó a nadie a hacerle daño. David amaba a sus hijos, a pesar de que sus hijos batallaron bastante. David pagó el pecado de su vida con la vida de sus hijos, porque a él nunca lo tocó nadie. Dios nunca permitió que nadie lo tocara. ¿Recuerdan al profeta Natán? Cuando el profeta Natán vino, ¿verdad?, y le dice a David: fíjate que hay una situación en el reino. Hay un hombre que tiene muchas ovejas y quiso hacer un gran banquete, y en lugar de tomar una de sus múltiples ovejas, fue y tomó la única oveja que tenía su vecino, la mató para darle de comer a su banquete, y era la única ovejita que tenía el vecino, la única ovejita que él más amaba, no había otra y no tenía dinero para comprar otra. Y él teniendo tantas, y David se encendió en ira, y dijo David: el tal muera inmediatamente. Y le dijo: bueno, esa persona eres tú. Porque tú, pudiendo haber escogido cualquier mujer del reino, agarraste una mujer que no era tuya, la mujer de tu siervo, y la deshonraste, y por ende deshonraste a tu siervo, y para tapar tu pecado mandaste matar al siervo también, lo mandaste enfrente de la guerra para que lo mataran, para deshacerte de él. David ya no hallaba de qué manera pedirle perdón a Dios. Y perdió al hijo que tuvo, al primer hijo que tuvo con esa mujer. Y no solamente ahí detuvo la ira de Dios, porque dice la Escritura que el profeta le dijo: no se apartará la espada de tu casa. Y él tuvo que ver cómo sus hijos violaban a sus hijas, cómo entre ellos se mataron, cosas terribles, y David tuvo que ver todo eso con sus ojos. Porque el pecado, hermano, el pecado trae mucha desgracia, mucha tristeza.
Mas sin embargo hay personas que aprenden de los errores y hay personas que no aprenden. En este caso David aprendió de sus errores y se dio cuenta que lo que estaba en su casa era la consecuencia de su pecado. Pero ahora vemos a un David que empezaba a entender las cosas, que empezaba a entender que aunque la gente lo maldijera, mientras que él tuviera paz con Dios, todas las cosas iban a estar bien. La gente siempre va a hablar de uno, hermano, toda la vida. Toda la vida van a hablar de ti. Yo te puedo garantizar que en este mundo existe alguien, al menos una persona, que está hablando mal de ti. Pero eso no lo hace una tragedia. Eso no me da mi derecho de ir y tomar venganza o de pagarle de la misma manera. Me da derecho de tomar el control de mi vida y no dejar que eso me afecte. Yo le puedo decir cuántas veces yo no he ayudado a las personas y cuántas veces no han hablado mal de mí y que me he dado cuenta porque vienen y me lo dicen. Y sí, a veces uno tiene que detener las cosas, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Esto pasó, pero vamos a dejarlo aquí ya y ahí que muera ya. Y no dejar, ¿verdad? Ni criticar a mi hermano, ni hacerle ninguna maldad, ¿verdad? Así que quede ya la cosa nada más. Y pedirle a Dios que se encargue de lo demás. Siempre va a haber, hermano, gente que te levante falsos. Siempre lo va a existir. David lo estaba viviendo aquí. Le estaban acusando de haber asesinado a una familia y que la sangre de esa familia estaba sobre su mano cuando Dios y David sabían que no era así. No tuvo nada que ver David en esa muerte, ni en la familia real y su desgracia. David fue un hombre que fue íntegro delante de Dios. Sí, tuvo sus errores, claro que sí. Un error muy grave, lo pagó. Pero David aprendía de sus errores y no los volvía a cometer. Terminaba el pecado, pagaba la consecuencia, jamás se enojaba con Dios por las consecuencias de su pecado, porque él sabía que se merecía lo que le estaba pasando. Pero aprendía de las cosas y aprendía a ver cómo Dios veía las cosas. Déjalos que te maldigan, déjalos que hagan lo que quieran. Lo están haciendo sin mí, porque el Señor lo dice en su palabra: el que conspirare contra ti lo hará sin mí. La gente se puede levantar, pero si tú tienes paz en tu corazón, tienes paz con Dios, paz con tu familia, deja que la gente hable. Siempre van a hablar, pero tú vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, y no te prestes a actuar de la misma manera que ellos están actuando. Fíjese lo que dice la Escritura. Quiero demostrarle otras palabras. Juan nos habla acerca del amor de Dios y lo que el amor de Dios hace en nuestras vidas. El amor de Dios nos enseña a perdonar. El amor de Dios nos enseña a tener paciencia. El amor de Dios nos enseña a ser benévolos. El amor de Dios nos enseña a ser tolerantes, a tratar de vivir en paz en todo momento. Eso es lo que nos enseña Dios y su amor. Pero nosotros queremos a veces ganar ventaja a esto. Dice la Escritura que Juan siempre presentó el amor de Dios en todo momento, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos hablaba del amor de Dios, que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no pierda, mas tenga vida eterna. Vemos más adelante que le dice: hijitos, si alguno habéis pecado, abogado tenemos a Cristo, ¿sí? El que es justo. Amados, amémonos unos a otros. Y nosotros podemos decir: el que no ama no es de Dios, porque no ha visto a Dios. Nosotros podemos ver que Juan era amor, había entendido el propósito del amor y había entendido, ¿sí?, que la única manera de vencer este pecado de chisme, este pecado de levantar falsos, este pecado de criticar, la única manera de vencerlo era con amor, con paciencia, con gratitud a Dios. Usted siempre tiene que pensar cómo actuaría Dios en mi lugar. Usted tiene que pensar cómo lo haría Cristo, cómo lo hizo en la tierra, cómo lo hicieron los apóstoles, cómo lo hicieron los profetas, las personas que quedaron aquí plasmadas en la Escritura, cómo resolvieron sus problemas, cómo actuaban cuando alguien los maldecía. Pues mire a David lo estaban maldiciendo, le estaban levantando un falso, ¿y cómo actuó él? Déjalo que lo haga, no importa. Dios puede estorbarle a todos esos bocones que andan hablando, no lo hace. ¿Qué quiere decir? Dios quiere que yo aprenda algo. Quiere que aprenda que por más que hablen de mí, ellos no deciden mi futuro.
De ellos no depende mi actitud ni lo que yo voy a hacer. El único que me va a juzgar en realidad por las cosas buenas y malas que yo hago es Dios, porque Él me conoce en la intimidad. Él sabe quién soy yo en la intimidad. Él sabe lo que yo estoy haciendo. Y a lo mejor todo el mundo puede estar pensando mal de mí, puede pensar que yo estoy haciendo cosas erróneas, equivocadas, pero en realidad Dios es el único que me ve, el único que tiene derecho a señalarme, porque es el único que fue perfecto, el que fue justo. Él mismo lo dijo: el que esté libre de pecado empiece a arrojar la primera crítica. Empiece a arrojar la primera gestión de odio, de repugnación. ¿Quién de ustedes, hermanos, quién de nosotros somos justos completamente? Que no hayamos pecado como para juzgar a los demás. No, es que yo sí he pecado porque he dicho mentiras, pero al menos no he ido a fornicar o adulterar. ¿Y quién te dijo a ti que delante de los ojos de Dios las cosas son diferentes? Para Dios pecado es pecado. La única diferencia es que cada pecado trae su consecuencia y hay unas consecuencias más graves que otras. Pero delante de los ojos de Dios el pecado es el mismo. El único pecado grave después de que Jesucristo vino a esta tierra es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fuera de eso, todos los pecados para delante de los ojos de Dios son iguales, hermano. Y tienen la misma consecuencia, así como también pueden ser perdonados por la sangre de Cristo. Pero el problema es de que nosotros queremos tomar el lugar de juez. Y no es así. Jesucristo fue el único que pudo haberlo hecho. Él sí pudo haber agarrado una piedra y lapidar a la mujer, apedrearla, matarla si era necesario. ¿Y qué dijo él? Ni yo mismo te juzgo. Vete y no peques más. ¿Por qué, si el dador de la vida, el único que fue perfecto lo suficiente para juzgar a una persona, en el momento que se le dio la oportunidad decidió perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para criticar a los demás? ¿Quién eres tú y quién soy yo para criticar a los demás? No, es que esta muchachita que va a la iglesia, terrible. Bueno, cuida tú a tus hijas, porque no sabes cómo son tus hijas. A lo mejor a ti te están dando una cara y por fuera son otra. Es que los hijos de este hermano, sí, ¿cómo están los tuyos? ¿Qué hacen los tuyos en su cuarto? ¿Qué hacen los tuyos en la escuela? ¿Cómo se están comportando? ¿A poco tú crees que tu familia es perfecta? Claro que no. Todas las familias somos imperfectas, solamente Dios es perfecto y todos estamos tratando de vivir lo mejor posible, una vida piadosa, presentar a nuestros hijos de una manera justa delante de Dios. ¿No significa que son perfectos? ¿Por qué esperas perfección en el pastor? ¿Por qué esperas perfección en los hermanos, en los líderes? ¿Por qué esperas perfección en ellos? Son humanos. Tú no eres perfecto. ¿Qué diferencia hay entre tú y el pastor y los líderes? Ninguna. La única diferencia es que él sí tomó el llamado y tú estás siendo negligente porque no lo has tomado. Esa es la situación, hermano. No, es que hay pastores que realmente y líderes que realmente pecan, hermano. Yo los he visto, sí, pero no los juzgues. Ora por ellos y deja que Dios los juzgue. Créeme, el juicio de ellos no se detiene y Dios ya está juzgando esas cosas. Pero no nos toca a ti ni a mí. Pero es que, ¿qué tengo que hacer si yo estoy en una iglesia así? Pues apártate, salte de esa iglesia, vete a otra iglesia. Pues no significa que te vas a pelear con el pastor y vas a salir de pleito con él y gritándole. Así no se arreglan las cosas, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos el deber de respetar a nuestro liderazgo, de respetar a nuestros padres, de respetar a nuestros hermanos en Cristo. Si no, entonces, ¿por qué los estás juzgando? Porque él es así y así, ¿y tú cómo eres? Al estarlo juzgando, ya eres igual que él. ¿Verdad que no podemos juzgar a nadie sin ser igual que ellos? Es por eso que no podemos juzgar. Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando tú juzgas, alguien ya te está juzgando a ti. Cuando tú criticas, alguien ya te está criticando a ti. Cualquier cosa que tú hagas con tu hermano, alguien lo está haciendo contigo. Es por eso que no debemos nosotros tomar ese juicio en nuestras manos. Perdona, ama, deja que las cosas se encargue Dios de ellas. Y Dios lo va a hacer, y lo va a hacer bien, muy bien. Fíjese lo que dice aquí. Dice que el rey seguía caminando y el hombre seguía criticando. Tú vas a entender el propósito de Dios. Tú vas a salir adelante y la gente te va a seguir criticando. Eso nunca va a acabar. Jamás. Aunque entiendas el propósito de Dios, aunque actúes de la manera correcta, aunque hagas las cosas bien,
Ahí no dice que en el momento en que David reconoció lo dejaron de criticar, no. Dice que todavía lo reconoció, no hizo nada contra la persona, todavía seguía caminando. Dice, y mientras David y los suyos iban por el camino, siguió derecho David. Todavía el hombre venía corriendo detrás de él, criticándolo, vociferándolo, diciendo de él. Pero ¿sabes por qué? Porque David sabía que no era perfecto. Sabía que había cometido errores y que la gente tenía, que él había dado lugar para que la gente lo criticara. A veces nosotros damos lugar, es cierto. A veces nosotros nos ponemos en el ojo del huracán porque hacemos cosas buenas que parecen malas, o hacemos cosas malas que parecen buenas, o hacemos cosas que como cristianos sabemos que no debemos de hacer. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a hacer un error delante de la gente y nos va a costar parte de nuestro testimonio? Sí. Sí, porque no somos perfectos. Pero si la gente está esperando en ti ver perfección, pues qué lástima por esa gente, porque quiere decir que sus ojos no están puestos en Dios, sino en el ser humano. No merecen ser dignos de Dios, porque Jesucristo dijo, el que no me ama más a mí que a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a cualquier líder religioso, no es digno de mí. Toda nuestra mente y nuestro corazón, nuestros ojos tienen que estar enfatizados y enfocados en Jesucristo. Nada más. Él es el único autor y consumador de la fe. Él es el único que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Él, imitarlo a Él. Nada más. Todos los líderes cristianos, religiosos de cualquier denominación y religión, todos son humanos, todos lo somos y todos nos vamos a equivocar. Así que no esperemos que nuestros amigos, nuestros padres, nuestros líderes, que sean todos perfectos, porque no lo van a hacer. El único perfecto es Cristo. Pon tu mirada en Él, tú sigue adelante. Hazlo como lo hizo David. Que en el camino me van a criticar, sí, toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres te van a criticar. Desde bebito, que porque mira qué niño tan feo, no se parece al papá. De niño, mira qué niño tan chiflado, qué niño tan maleducado. De jovencito, mira este jovencito como es, mira este otro como es, mira este está gordito, este está flaco, este está negrito, este está güero, este está prieto. Que ya llegó, no, pues es que mira cómo anda de noviero, anda de noviera, anda así, anda asá. Nos casamos, es que mira, no supo escoger bien el matrimonio, no supo hacer esto. Tenemos nuestros hijos, pues mira los hijos que tuvo, seguramente algo hizo mal. Siempre nosotros los cristianos asociamos que cuando a alguien le va mal es porque está pecando. Déjame decirte que estás equivocado. Nómbrame algo que haya hecho mal Job. Si Dios mismo, ¿sí?, habla bien de él y lo elogia, lo presenta como un varón perfecto, justo delante de Dios. ¿Y sabes por qué le llama perfecto? Porque él no tenía ley, no existía la ley, y sin embargo era un hombre que temía a Dios. Tú tienes la ley, tienes a Cristo, los dos lo tenemos, a la ley y a Jesucristo, y como quiera no somos perfectos, ni Dios nos llama perfectos. Sin embargo, a Job sí lo llamó, porque sin ley y sin Jesucristo era un hombre piadoso. Y Job todavía pregunta, ¿alguien me puede decir dónde vive Dios? ¿Alguien me puede decir dónde está su trono? Porque yo iré delante de él y le expondré mi causa. Yo le diré, Señor, si yo hice algo, si yo miré a una doncella de una manera equivocada, entonces que otro muela con mi mujer, ¿sí? Si yo hice algo que no debí de haber hecho, entonces está bien. ¿Pero qué hice, Señor? Y en lugar de Dios de responderle, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, le responde con otra pregunta. Dios le dice, bueno, si tú me dices cómo funciona la naturaleza, si tú me dices de qué maneras fueron creadas todas las cosas, entonces te voy a responder. Y Job dice, pues es que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahora ya entiendo lo que me estás dando a entender. Dios lo que le estaba diciendo, yo soy soberano, yo no le debo explicación ninguna a nadie. Yo hago como yo quiero, cuando yo quiero y de la manera que yo quiero, y no le debo explicación alguna a nadie. Entonces, ¿qué hizo? Se tapó la boca Job y dijo, ahora me aborrezco, porque ahora sé que hablaba palabras sin sentido. Ahora sé que todo lo sabes, que eres grande. Y entendió.
La vida del hombre es como la flor del campo, que un día hermosea, otro día viene y desaparece, y su lugar ya nadie lo conoce. Job pudo entender que Dios utilizó su vida para dejar una gran lección para todas las generaciones. Así que no te preocupes, no tienes que estar haciendo algo malo para que a veces pases por adversidad. La adversidad es necesaria para el cristiano para que fortalezca su fe, para que salga adelante. Pero no es ocasión para que los hermanos te critiquen. Todo el que te critica lo hace sin Dios, porque Dios no está detrás de ninguna crítica. Cuando un hermano levanta su voz para criticar a otro, Dios no está con él. Cuando un hermano levanta su mano para vengarse de algo que le hicieron mal, Dios no está con él. Dios está con el que perdona, con el que tiene misericordia, con el que guarda su palabra, con el que actúa con amor. Detrás de eso sí está Dios. Entonces aprendamos de nuestros errores, hermano. Yo he cometido muchos, los sigo cometiendo, pero tengo que pedir perdón, tengo que venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, restáurame, ayúdame a entender. Y Él lo hace. Pero nosotros necesitamos también entender, hermano, que detrás de toda buena dádiva, de todo don perfecto, está el Padre de las luces. Pero también detrás de toda crítica, de toda amargura, de toda tristeza, está el demonio y todo tipo de maldad. Entonces, desechemos las tinieblas, vistámonos de luz. Dios nos ha proveído, hermano, un camino, una verdad. Nos ha proveído una vida eterna, y todo es a través del que representa estas tres cosas, y es Jesucristo. Ame a Jesucristo, guarde sus mandamientos y aprenda de David. Aprenda a andar en el camino y seguir adelante, aunque le avienten las piedras, aunque lo critiquen, aunque lo vociferen. Usted sabe cómo está con Dios, y eso es suficiente para que usted tenga paz. Siga adelante. No espere que la gente lo acepte todo el tiempo, o que la gente tenga la mejor opinión de usted. Claro que nosotros como cristianos tenemos que preocuparnos por tener un buen testimonio. Pero aunque lo tengamos, hermano, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Lamentablemente así es. Pero Dios que conoce todas las cosas, Él te va a dar la razón. Y Él va a hacer que estés bien y que puedas estar firme sobre la roca que es Jesucristo. Aprendamos de esta predicación y aprendamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no critiques para atrás a las personas que te critican. No les guardes rencor, no te pelees. No pagues mal por mal, ni pagues de la misma manera que te están dañando. Vence con el bien el mal. Si esa persona tiene necesidad, ayúdala. Pero es que me está criticando, no importa, tú ayúdala. Tú auxíliale en lo que necesite, porque de esa manera Dios está viendo las cosas y tú lo estás haciendo para Dios, no para el hombre. Que Dios nos bendiga a todos y esperamos vernos pronto, ya que esta cuarentena se levante, podamos otra vez reunirnos todos de nueva cuenta. Quiero también extender una felicitación a la Iglesia Cristiana Restauración, que de hecho estoy aquí predicando esta palabra el día 12. Cumplimos, ¿verdad?, 7 años, y quiero felicitar a su pastor, ¿verdad?, a mi padre Jesús Verástegui Rendón, y también, ¿verdad?, a mi madre allá donde ella está con el Señor, que su trabajo, ¿verdad?, fue muy muy grande en esta congregación. Una persona, ¿verdad?, que dio mucho amor y siempre estuvo dispuesta a servir. También queremos dar gracias a la familia pastoral, a nuestros líderes, ¿verdad?, a cada uno de ellos, desde nuestros ancianos, nuestros diáconos, cada uno de los ministerios de maestros, diáconos, líderes departamentales, todos ellos, y también a cada uno de los miembros de la congregación. Muchas gracias por estos 7 años, y que sepa usted que todo lo que ha hecho, Dios lo tiene allá anotado. Y ese bien que usted hizo, Dios se lo va a recompensar. Dios le bendiga y espero verlos pronto. Amén.